Teoría sociológica contemporánea, sujetos y sistemas. Sociedad informacional. Las ciencias sociales presentan un nuevo paradigma y un nuevo lenguaje que genera un nuevo tipo de sociedad y que transforma todos los ámbitos y organismos internacionales, redefiniendo así nuevos conceptos sociales. Desde la época clásica, la revolución industrial fue fundamental en la teoría sociológica, conocida ahora como una sociedad de la información. Grandes sociólogos como Said Simon, Augusto Comte, Max Weber y Carlos Marx escribieron sus definiciones a tales transformaciones, algunos considerando en un sentido pesimista y otros en una conciencia dentro del existencialismo. Estas teorías sociales son parte de la autoconciencia de la humanidad, donde se experimentan grandes cambios. Las teorías sociológicas actuales no son solo un producto de una evolución interna del mundo de las ideas, sino que también son consecuencias de una evolución del ser de la sociedad. La diferencia que existe entre la sociedad industrial son los recursos materiales, y la sociedad de la información refiere los recursos humanos. Con esta selección y procesamiento de información se toman en cuenta las reflexiones humanas, que junto con las nuevas tecnologías se realiza la comunicación con las personas. Así, las teorías sociológicas juegan el gran papel en la reflexibilidad y la comunicación, como lo menciona Ulrich Beck y Holger Habermas. Las características de la sociedad postindustrial podrían ser catalogadas economía de servicios, predominio de la clase profesional y técnica, primacía de conocimiento teórico, planificación de la tecnología y la tecnología intelectual, según Daniels, que contempla y supera estas teorías de la sociedad de la información. De la producción de mercancías a la realización de servicios, Bell considera dentro de los servicios más importantes la atención hacia la sanidad, la educación, la investigación y gobierno. Con respecto al predominio de la clase profesional y técnica, desde la primera fase refiere el sector de las personas, con el predominio de las clases, donde Weber hace hincapié en el peso de la burocracia, y Bell lo considera como una primacía del conocimiento teórico. En la primacía del conocimiento, aquí la sociedad postindustrial y el conocimiento teórico se centran como una fuente de innovación y formulación política de la sociedad, para ampliar un bienestar social e interés en la comunidad, evitando efectos secundarios de una gran devastación ecológica. En la planificación de la tecnología, se tiene que hegemonizar los cambios sociales y mantener un control de las contribuciones tecnológicas. En la tecnología intelectual, la principal característica es redefinir una acción racional e identificar los medios para llevarla a cabo. ¿Cuáles son las características principales de la sociedad informacional? En la sociedad postindustrial no supieron mantener esta característica que era clave en la selección y procesamiento de la información, ni el modelo social al que se enfrentaban. Entonces, una de las primeras características fue la global, donde la fuente principal y más relevante del éxito o fracaso de las personas, grupos e instituciones fue su capacidad de selección y procesamiento de la información. Antes se consideraba que quien tenía la información tenía más poder, pero ahora el problema está situado en la selección de dicha información y su procesamiento y aplicarla adecuadamente a cada situación. Previsto por Bell, se da paso a los recursos materiales, a los intelectuales como factores determinantes de la sociedad de la información. Por ejemplo, el petróleo con Rockefeller, Bill Gates con la selección y procesando información, todas las empresas automovilísticas, etc. En la sociedad industrial se vetaba o se desconocían las jerarquías sociales. Ahora en la sociedad de la información, cualquier persona puede tener acceso y en forma casi gratuita e instantánea la información que solicita. Otra característica es la dualidad social. A mediados del siglo XIX, los grupos dominantes priorizaron una nueva transformación en el sector de la sociedad. Esto lleva a la polarización de la estructura social. Una nueva economía aumentaba la importancia de las ocupaciones en el contenido de la información y el conocimiento en su actividad. Se habla que dentro de la guerra del petróleo en 1973 surgió como un detonante el paso de la sociedad industrial a la sociedad de la información, dando así una creciente a los problemas sociales. El modelo dominante dentro de la sociedad informacional es en el último cuarto del siglo XX. Se marcan 3 sectores previstos por Carlos Marx. El primer sector, donde se da a la clase alta,
el segundo refiere a las personas explotadas y por último a las personas excluidas. Al inicio del siglo XXI se da paso a la primera y a la segunda fase de la sociedad de la información, el capitalismo informacional. Grupos como Bill Gates y Stephen Case introdujeron nuevos productos y servicios informativos entre el público. Por otro lado, la presión de los países excluidos y los movimientos sociales igualitarios en defensa ciudadana de una sociedad de la información para todas las personas. Los gobiernos informacionalizados pasan de una élite social para las nuevas tecnologías a centrarse en conseguir el Internet. Los movimientos sociales y las organizaciones luchan por una superación de la exclusión, logrando sus objetivos por los gobiernos y organismos internacionales. La opción de una sociedad que no es otra que la sociedad de la información para todas las personas, donde no supone la consecución de superar o disminuir las desigualdades existentes. Existen otras diferencias entre teorías de la sociedad postindustrial y las teorías de la sociedad informacional. Estas se dan en el ámbito de la economía. El cambio clave no consiste en que se produzca o se realiza, sino en los procesos con los que se hace, mediante un proceso creciente informacional que los hegemoniza. Esta capacidad tecnológica para utilizar una fuerza productora directa lo distingue de la capacidad de procesar símbolos. Nuestro autor Castells nos confirma que como una tarea de la sociología es que la sociedad ha materializado un nuevo modo de producir, gestionar, comunicar y vivir, y que las sociedades se organizan en torno a procesos humanos estructurados por relaciones de producción, que es una relación de clases, la experiencia, que es la relación de género y sexo, y poder, el uso de la violencia. Y no en el desarrollo tecnológico, sino unas específicas opciones sociales son las que han generado una sociedad de la información dualizada como un determinado tipo de desarrollo tecnológico. Dentro del capitalismo industrial, el capitalismo informacional, se confunde dichos conceptos cuando se dice estamos en una sociedad capitalista y no en una sociedad informacional. Las sociedades europeas antes eran capitalistas industriales, pero ahora ya no son tan industriales, son más capitalistas e informacionales, generando así un análisis de controversia igualitaria entre los sociólogos. Este análisis de la sociedad de la información se justifica desde el punto de vista marxista. En una nueva sociedad se transforma capital y trabajo, instituciones y relaciones. Los cambios sociales son tan importantes como la revolución tecnológica y las transformaciones económicas. Los capitalistas de la sociedad informacional, según Castells, los distingue en tres niveles: los titulares de derechos de propiedad, los propietarios familiares y los emprendedores individuales. También tomamos en cuenta la clase managerial, que es controlada del capital de los propietarios colectivos, y las redes financieras mundiales, con las que contribuye el sector clave del capitalismo informacional. Existen desigualdades dentro del capitalismo informacional. En la primera fase de la sociedad informacional, la dualización ha hecho creer algunas desigualdades ya existentes, pero ha desarrollado otras más específicas, como son las interactuantes o los interactuados, los trabajos en red y los trabajos desconectados, y los explotados y los excluidos. Esto ha generado movimientos sociales. Los sujetos de la era de la información, varios de los sociólogos vieron la transformación de las sociedades premodernas o tradicionales en industriales que parecían reencarnar en el nuevo tránsito hacia las sociedades informacionales. Son el desarrollo de las resistencias actuales, dentro de las estructuras sociales donde el poder no desaparece, sino que nos domina a través de nuevas formas. Según Castells, ese nuevo poder, las sociedades organizan sus instituciones y la gente construye sus vidas decidiendo la conducta del poder. Es la mente de la gente. Estos nuevos movimientos, propios de la era actual, adquieren formas de organizaciones e intervención interconectadas y descentralizadas. En la característica de los movimientos sociales existen demandas sociales, presión política y movimiento societal. Esta expresión se utiliza desde visiones muy diferentes y para realidades no solo distintas, sino también contrarias, las cuales son concebidas como movimiento social. Tourán propuso tres diferentes tipos de acción colectiva:
que es la demanda social, la presión política y los movimientos societales. Es una acción que conjuga los intereses de determinados colectivos con los intereses generales de la sociedad. Resumiendo todo esto, en mi opinión, la mayor transformación social y económica de la historia moderna nace de la revolución industrial. Dicha revolución social y económica se establece como una base de liderazgo en la vida futura, y ahora se habla en círculos económicos y académicos de una nueva revolución digital que se edifica día a día en información, conocimiento, movilidad, libertad, en elección individual, que marca la tendencia general de nuevas sociedades en los nuevos gobiernos a nivel global. Como resultado de una nueva globalización económica, nuestro mundo está atravesando una transición en una sociedad industrial que gira en torno del trabajo como fuerza y valor, pero hacia una sociedad de la información cuyo núcleo es justamente la información y la capacidad para manejarla y producirla. Tenemos que enfrentar nuevos retos, la formación y nacimientos de nuevas generaciones y conflictos que los sociólogos deben de diferenciar y divulgar para crear herramientas de sobrevivencia para las nuevas sociedades actuales. Generar mecanismos de defensa ante los eventos que se están presentando y que todavía no alcanza nuestra capacidad de discernimiento a conocer del todo, a manejar estas nuevas tecnologías que van creciendo con una velocidad vertiginosa más rápida que la educación de la conciencia humana. Finalmente, estamos sobrepasando una nueva era que antes era considerada de ficción y que se está convirtiendo hoy en día en una era totalmente informacional y cibernética. Gracias.